¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más a Cantabria de cerca en su edición Cultura, y esta noche con un protagonista muy especial que lleva vinculado a este mundo de la cultura y del teatro. Concretamente yo creo que me lanzaría a decir que toda su vida está con nosotros. Pati Domènech, muy buenas noches. Muy buenas noches, Lucía. Qué ilusión que estés aquí hoy. Llevábamos mucho hablando de esta entrevista, por circunstancias la tuvimos que posponer, y deseando poder hablar de esa teatrería que acaba de abrir sus puertas de nuevo. Tenemos que hablar Ábrego Producciones, tenemos que hablar de teatro, Pati, tenemos que hablar de muchísimas cosas, pero tal y como te adelantaba antes de empezar esta entrevista, la empezamos siempre de la misma manera y con la misma pregunta. ¿Qué es para ti la cultura, Pati? Pues mira, para mí la cultura es la vida misma. Es todo aquello que nos hace sentirnos bien, ser mejores, estar en armonía con nosotros mismos y con los demás, y que nos permite empatizar con nuestro entorno y, en definitiva, ser felices. ¿Concibes la vida sin cultura? No, pero vamos, no creo que nadie pueda concebirla. En el sentido más amplio, creo que absolutamente nadie. Pati, este mes de marzo yo creo que es un mes especial para la teatrería, porque después de esas inundaciones que asolaron la sala el pasado mes de noviembre, por fin, después de muchísimo trabajo intensísimo, me puedo imaginar, habéis conseguido reabrir las puertas. Pati, cuando te encontraste la sala, cuando el río Pas se desbordó, ¿qué pensaste? Me imagino que una auténtica pesadilla, ¿no? Porque ya habíais tenido otras inundaciones, hay que decir otras 2 veces, si no me equivoco, pero claro, esto, pues eso, de pesadilla. Sí, estábamos acostumbrados a tener un pequeño desbordamiento, 20 centímetros, algo que más o menos se puede controlar y que le puede pasar a cualquiera que vive en una zona de riesgo y que está mentalizado para ello. Para lo que no estábamos preparados es para 1,5 metros de lodo, que además con tanta fuerza que arrasó con todo lo que se encontró por delante. Arrancó puertas, lanzó hacia el fondo las tarimas, las sillas, salieron por un ventanal lateral hacia el resto del río. Llegó un momento que la casa estaba rodeada por agua y además con corriente. Con lo cual es una impresión muy fuerte. Perdisteis todo, podríamos decir. Sí, prácticamente no solo es empezar de cero, sino de menos, porque tienes que reacondicionar paredes, suelos, todo para que vuelva a estar en unas condiciones mínimamente decentes. ¿Cómo ha sido esa puesta en marcha de nuevo? ¿Con qué apoyos habéis estado bastante apoyados, ¿no? para esa vuelta a empezar? Hemos contado con mucho apoyo desde el primer momento. Yo creo que si no el mismo día, el día siguiente, contactos institucionales de los responsables del Gobierno de Cantabria, de la Fundación Caja Cantabria, de la Fundación Botín, del Ayuntamiento de Piélagos, y luego un aluvión de espectadores habituales, amigos, de teatreros y otras compañías, ofreciéndose inmediatamente a ayudar. De hecho, incluso se llegaron a hacer funciones, si no me equivoco, en otras comunidades para colaborar con la teatrería, ¿no? Efectivamente, en otras comunidades y en otros países. Imagino que inmersos en esa pesadilla, volvéis a empezar, sumáis todos los esfuerzos, pero también yo creo que estas situaciones en ocasiones te hacen ver y sentirte realmente querido, ¿no? Precisamente por cómo se ha volcado todo el mundo, porque podáis de nuevo abrir las puertas, que por supuesto ojalá no hubiese pasado, porque ojalá así son las cosas realmente, ¿no? Que no hayáis tenido que sufrir lo que habéis pasado estos meses, pero a la vez yo creo que habréis sentido un calor especial de toda la gente que os quiere, Pati. Desde luego, porque muchas veces vas con las orejeras puestas. Exacto, muchas veces no, nos tienen que pasar cosas que nos hagan darte cuenta de... Sí. La verdad es que ha sido duro y no sé si tendríamos fuerzas para volver a enfrentarnos en algo que puede volver a pasar, desgraciadamente, casi en cualquier momento. Pero sin ese respaldo y sin ese apoyo y aliento que hemos sentido por parte de personas, instituciones, amigos, compañeros, etcétera, si no
Bueno, de hecho María al principio dudaba de si tirar la toalla. Tenemos que decir que es la otra mitad de, esta sí, historia. Sí. Dudaba, pero bueno, nos han puesto las pilas desde fuera, ¿no? Entonces hemos reaccionado. ¿Os habéis planteado algún momento tirar la toalla, Pati? Pues es que es una situación compleja y difícil. Nosotros sabemos que aportamos mucho a la sociedad un valor que es el valor de lo independiente. Que no es fácil de encontrar. Efectivamente, de aquello que se complementa con lo público, pero que mantiene una esencia diferente. Entonces, sabemos que eso es importante, pero a la vez es muy difícil de mantener, porque aunque contamos con apoyos públicos para realizar el trabajo, no tenemos el respaldo que tiene lo que se hace desde lo público. Entonces, trabajamos, digamos que en ese sentido, en inferioridad de condiciones, ¿no? Tienes libertad, tienes independencia, pero eso tiene un precio. Claro. Entonces, a la hora de tirar para adelante o no, no tienes el músculo, el respaldo de lo público, ¿no? O de la institución. Y en ese sentido, a veces sí puedes estar tentado de decir, no puedo asumir tanta responsabilidad, ¿no? Pero, bueno, por otro lado, también las satisfacciones son mayores, ¿no? Porque ese esfuerzo que haces, de alguna manera, se ve compensado con eso que te llega de la gente que lo recibe. De hecho, esas primeras representaciones que habéis tenido en la teatrería que acaba, como decimos, de reabrir este mes de marzo, muy buena acogida, ¿no? Me decías, por parte precisamente del público. Excelente, excelente. Yo creo que desde el primer día, si no fue el primero, el segundo día que lo anunciamos, ya se llenaron todas las funciones. ¿Cómo le podríamos presentar a alguien que no conozca la teatrería de Ábrego lo que es? Ahora hablábamos un poquito de esa línea independiente que tiene una esencia propia. Te decía antes de empezar la entrevista que la teatrería tiene algo especial, yo lo denominaría así. ¿Cuál sería vuestra carta de presentación para un telespectador que quizá haya escuchado algo sobre la teatrería pero que no lo tenga claro, Pati? Bueno, puede ser fácil y difícil de entender o de ver, pero te voy a poner algunos ejemplos para ilustrarlo un poquito mejor. En alguna ocasión hay gente que conoce muchas ciudades y que ha viajado mucho y ha venido a la teatrería, y le decía a la gente que venía con ellos, dice, ya no hay que irse a Ámsterdam o a Nueva York o a Madrid, o a otros países más modernos. Dice, aquí, mire, fíjate, en Oruña lo tenemos algo que es como aquello que vemos por ahí en otros países, ¿no? Eso es una forma de definir, podría ser. Yo lo defino más bien como algo que está basado en la propia experiencia y que es una aportación personal que María y yo hacemos para devolver a la sociedad todo aquello que hemos recibido en todos estos años de teatro. Nosotros hemos viajado por todo el mundo, hemos visitado aproximadamente 50 países de todo el mundo, y en todos los sitios hemos sido acogidos con mucho cariño, con mucho respeto, y hemos visto espacios privados como el nuestro, caracterizados por esa misma entrega, por esa misma forma de entender la actividad cultural, teatral, y queríamos todo eso que hemos recibido y que hemos experimentado en otros sitios, poder ofrecerlo nosotros aquí, y sobre todo poder invitar aquí a todas esas personas que hemos ido conociendo a lo largo de los años de otros países, que también pudiéramos ofrecerles lo que a nosotros nos han ofrecido. Es también como una oportunidad también con los artistas, ¿no? Precisamente de ese intercambio cultural. O sea, yo te llevo a tu país lo que yo hago y tú me traes también lo que tú haces. Pueden no coincidir las personas, pero ese es el espíritu. Mira, el día 18, o sea, dentro de unos días, viene un clown brasileño. Qué bueno.
y viene únicamente para estar en la teatrería y se vuelve a Brasil, o sea, hace el viaje para estar con nosotros. Entonces, única oportunidad para ver a ese artista y para él también una única experiencia aquí que tiene que ser pues muy positiva, ¿no? Tiene que ser una experiencia que recuerde durante mucho tiempo y eso es lo que nosotros tenemos que conseguir. Pati, muchas cosas que he leído sobre la teatrería, sobre vosotros, sobre los artistas. Los propios artistas señalan también esa conexión que se crea en la teatrería entre el artista y el público. Como algo también, sí, comentaba yo, algo especial de la teatrería, pues precisamente lo definen así, ¿no? Como algo especial que se forma en esa sala. Sí, eso es algo que tenemos comprobado desde hace mucho tiempo y lo da fundamentalmente dos cosas. Una, la proximidad en el desarrollo de la actuación, es decir, prácticamente hay poco más de la distancia entre la que estamos tú y yo, poco más entre el intérprete y el primer espectador. Y por otro lado, que después de las representaciones, inmediatamente después, servimos como un vinito en el jardín y tal. Es que además estáis en un lugar maravilloso, perdona que te interrumpa. Y el público interactúa con el artista ahí, tiene la oportunidad de conocerle, de charlar, de comentar sobre la pieza. Entonces, estos dos factores, no sé, que generan ahí un vínculo que es único, que se recuerda y que se valora. ¿En qué aspectos podríamos decir que ha ido evolucionando la teatrería desde sus inicios? Pues te diría que es una evolución muy sutil, algo que apenas perceptible, porque tampoco tenemos mucho margen de cambios. Hemos ido adaptándolo lo máximo posible para que el público se sienta más cómodo y el artista se sienta también cómodo, ¿eh? Pero vamos, la línea está planteada desde el 2015 que empezamos la actividad. Esas líneas maestras están trazadas y nos seguimos rigiendo por ese mismo planteamiento. Pati, comentabas esos más de 50 países que has recorrido junto a María, los dos absolutamente vinculados, lo decía al inicio, con el mundo de la cultura, con el mundo del teatro concretamente, Pati, y yo creo que eres un auténtico referente en Cantabria, en este mundo del teatro. Háblanos un poco sobre ti y sobre esa amplísima trayectoria que tienes a tu espalda. Mira, yo mi primera obra la escribí a los 10 años. Claro, es que tenemos que decir, para los que no conozcan a Pati Domènech, que es autor, es director, o sea, es que tiene autor, director, actor, montador, iluminador, vendedor. ¿Qué más? Es que no nos entra. Nosotros nos hemos limitado a 3 cargos porque no nos entran ya más. A mí me gusta definirme simplemente como teatrero. ¿No? Me parece que... Es muy bonita, además. Sí, que es una palabra que alude al oficio, lo mismo que la teatrería, ¿no? Lo mismo que hay carnicerías, sastrerías y zapaterías, también hay teatrerías, que son sitios donde se hace teatro. Y el que lo hace es el teatrero. Y el teatrero, bueno, pues supongo que por mi edad, por el periodo histórico que me ha tocado vivir, pues me ha hecho empezar, pues eso, con 10 años en el cole, escribiendo para hacer las funciones de Navidad. Fíjate, o sea, desde bien pequeñito ya empezamos. Sí, sí. Luego en el instituto vincularme a un grupo de teatro que había allí, que era el grupo Caroca, que es un grupo histórico de Cantabria, y prácticamente sin acabar el instituto empezar a trabajar en un colectivo que se definió como Cooperativa de Teatro Ábrego ya en 1979, hace más de 40 años, y en un colectivo aficionado en el que yo simultaneaba con los estudios en magisterio en aquella época, carrera que acabé pero que nunca ejercí.
Y de ahí, de grupo aficionado a semiprofesional, ahí se va decantando las personas, los intereses de cada uno, y hasta hoy así ha sido. Y después de un periodo en el que ya habíamos hecho muchas cosas, María y yo decidimos que teníamos que abrirnos al mundo, y que qué bonito sería poder recorrer el mundo haciendo teatro. Y empezamos tímidamente aquí, allí, y ha llegado un momento que de alguna manera puedes elegir o decidir en cada momento a dónde quieres viajar. Ayer recordaba nuestros viajes a Ucrania, país donde hemos estado en varias ocasiones. Conocemos razonablemente Kiev, en Kharkov, en Helsinki, hemos estado en varios sitios varias veces. Tenemos muy buenos amigos teatreros allí, y ayer recordábamos pues eso con dolor, ¿no? Todo lo que es esta monstruosidad que está pasando de la guerra. En el año 95 en el año 97, después de la guerra de Bosnia, estuvimos en Bosnia haciendo una gira humanitaria de teatro, y aquella experiencia nos marcó mucho y nos ha hecho de alguna manera comparar, ¿no?, aquella guerra de Bosnia que pensábamos que era imposible en aquel entonces y que iba a ser la última guerra de Europa, pues resulta que no se va a quedar en nada, ¿no? Pero desgraciadamente no va a ser la última guerra de Europa, y probablemente esta tampoco. Pati, ¿habéis podido hablar precisamente con esos amigos que tenéis allí, con amigos artistas? Sí, hemos hablado, además gente muy comprometida, gente muy profesional, muy metida en el ámbito escénico, y claro, están pasando, o sea, es terrible la situación que están viviendo. Es terrible. Se me pone la piel de gallina, es una auténtica pesadilla. Pati, ¿cómo es María? Fantástica. Esa compañera que se embarca en esta... Bueno, que os embarcáis juntos en esta aventura, que también lleváis más de media vida juntos. Sí, así es. Sí, nos han tocado cosas impresionantes. Hemos vivido revolución en Armenia, vivimos la revolución hace 5 años, una revolución similar a la que vivió Ucrania con el Maidán. En Armenia, abortada también, ahí siempre los prorrusos, los prooccidentales. Hemos vivido, me recuerdo, en México la huelga de los maestros. Y con el teatro siempre como telón de fondo, además, ¿no? Sí, ahí en México recuerdo que estábamos en DF actuando, y íbamos a actuar al día siguiente a Oaxaca, y no pudimos ir porque el aeropuerto de Oaxaca le habían tomado los maestros. Hubo que esperar varios días, y ya en Oaxaca íbamos por la calle, manifestación de maestros por un lado, la policía por otro. Bueno, nos han pasado cosas... Auténticas aventuras. Sí, bueno, y en Bosnia, no te voy a contar, teniendo que dar rodeos de 400 kilómetros porque todavía estaba zonas controladas por la ONU, zonas controladas por ejército serbio, otras ejércitos musulmanes. Bueno, pero también hemos tenido experiencias maravillosas, positivas, en lugares increíbles. Recuerdo una función que hicimos en La Ceiba, que es el Caribe hondureño. Es que habéis recorrido el mundo. A través de la cooperación de la agencia de la ECI, de la Agencia Española de Cooperación Internacional, en una especie de claustro, en un convento, a la luz de las velas, porque no había más. Claro. Bueno, yo creo que en todo África... eso que habéis vivido, Pati, esa vuelta al mundo que habéis dado con el teatro, como decimos siempre, como telón de fondo, os ha hecho ser y hacer, o sea, sí, os ha hecho ser lo que sois hoy y hacer lo que seguís haciendo. Sí, las cosas yo creo que van en paralelo.
ya éramos de una manera que nos permitía hacer esas cosas, y esas cosas también nos han modelado a lo que somos, ¿no? Es decir, no es que te lo encuentres, es que lo buscas, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, ese cúmulo de experiencias te va definiendo y va afianzando o reafirmándote en lo que quieres ser, ¿no? Y en lo que eres. ¿Cómo nace Ábrego Producciones? Pues, porque claro, hablamos de la teatrería, pero también podemos hablar de Ábrego Producciones. Ábrego Producciones Ábrego tiene dos fases. Una primera etapa del año 79 al 91 y una segunda etapa prácticamente del 2000 hasta la actualidad. Esa primera etapa fue una etapa liderada por una actriz argentina, Marina Juárez, y ahí, digamos, fue el gran proceso de profesionalización y de asentamiento de lo que era la estructura de la compañía. Y una segunda etapa a partir del año 2000, porque entre el 91 y el 98 yo estuve de socio en La Machina y María estuvo trabajando como actriz en La Machina. Y bueno, fue un periodo interesante, pero no era lo que nosotros queríamos. Entonces, pues pasé de ser gerente y codirector en La Machina, pasé a formar esa segunda etapa de Ábrego con María, en la que en el año 2000 empezamos, fue cuando decidimos, pues eso, ¿no?, que queríamos desarrollar una línea de trabajo centrada en la recuperación de los valores tradicionales de Cantabria, con espectáculos a partir de temas etnográficos y folclóricos, incluso tenemos una edición de discos con cuentos de la mitología de Cantabria, y otra línea relacionada con el trabajo social y de prevención para la juventud de conductas de riesgo, etcétera. Sí. Otra línea que es la línea de género. De hecho, en el año 2000 estrenamos el espectáculo Mujeres Fraguando Sueños, y otra línea que abordase en general temas sociales, y la internacionalización. En el año 2000 viajamos por primera vez a Cuba y a Guinea Ecuatorial, y a partir de ahí, bueno, pues han sido muchos los países. Curiosamente, ese primer espectáculo, que fue Mujeres Fraguando Sueños, que interpretaba a María junto a Kate Gass y a Pat Díaz, bailadora de flamenco, ha tenido una segunda parte en el año 2020, que es Mujeres de Carne y Verso, que interpreta a María con Menay y con Rebeca García Cedrán, que en este caso no es bailadora de flamenco, sino danza contemporánea. Y es un espectáculo que estamos haciendo ahora mismo, bueno, pues donde nos invitan a representarlo. Y por otro lado, una línea de trabajo unipersonal de María, de espectáculos solamente ella, escritos y dirigidos por mí, que son con los que más viajamos al extranjero. Por ejemplo, El Corazón de Antígona, que lo estrenamos en 2007, y que, por ejemplo, ese espectáculo tuvo en Nueva York en 2010 el premio de la crítica y el premio de la Asociación de Artistas Hispanos. Dos premios muy importantes que, bueno, en ese momento, yo creo que ahora todavía no lo tiene ninguna actriz, no española, sino europea. Y luego vino nuestra versión de Bodas de Sangre, que es la más internacional, la obra más internacional, porque en cuanto ven a una actriz interpretando un papel lorquiano y lo pueden llevar a su país o a su festival, vamos, encantados. O sea, prácticamente a cada sitio que vamos nos salen 2 sitios más.
y más recientemente La novia del viento, que es la historia, el paso de Leonora Carrington por la ciudad de Santander a principios de los años 40, una historia de lucha de una artista indómita que no se quiso someterse a los dictados de su familia y de la época para crecer como persona y como artista. Hoy la representamos en Rubayo, por ejemplo. Pati, nos tenemos que ir despidiendo. La verdad que podríamos seguir charlando y charlando, porque si me han quedado muchas preguntas que hacerte y que me van surgiendo a medida que charlamos, pero para despedirnos, ¿a qué retos podríamos decir, con la situación actual que vivimos, a qué retos se enfrenta el mundo del teatro en Cantabria? Se enfrenta a un reto muy importante, que no es el de sobrevivir, porque el teatro sobrevive siempre. Es un superviviente. Sí, sí, el teatro, en cuanto hay alguien maquinando algo para hacer delante de otro, ya hay teatro. Entonces no es un tema de supervivencia. El tema es, para el teatro profesional, las dificultades que hay para poder hacer productos, obras de calidad, de compromiso, y poder competir, digamos, con todo aquello otro que, siendo teatro, no es un teatro profesional, no es gente que se arriesga a dedicar su vida a esta profesión, sino que lo tiene como el aficionado a la pesca o el aficionado a lo que sea, ¿no? Entonces el reto es el poder hacer buenas obras y crecer. ¿Vas a volver a vernos otro día? Por supuesto, claro. Y te vienes con María, si no. Sí, claro, claro que sí. Y charlamos. Aunque ya sabes que hay muchos actores y actrices que son muy tímidos. Sí, pasa mucho además. Y María especialmente, ella donde lo da todo es en la escena. Pati, ha sido un verdadero placer conocerte. Enhorabuena, ya no solo a ti, sino a esa compañera que tienes, que es María, por todo lo que habéis hecho a lo largo de vuestra vida por el teatro, y sin duda por todo lo que vais a hacer por el teatro, y como consecuencia directa por todos nosotros, por los espectadores. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Lucía. A todos ustedes, la semana que viene volvemos. Feliz semana.